por acá que hay supuestamente problemas con el audio, que no me están escuchando, pero otros dicen que sí. Muchachos, si ustedes me pueden confirmar si realmente estamos teniendo algún tipo de problema. Mira, aquí mucha gente dice, yo escucho todo muy bien, se oye bien. No sé si es que quizás ustedes en sus casas o desde donde estén escuchando tendrán algún impedimento con el tema del audio, pero acá nosotros lo estamos escuchando bien. Jairo, ¿tú qué me dices? Estamos chequeando a ver si todo está bien, pero lo escuchamos bien en audífono. Sí, yo también estoy, de hecho yo estaba escuchando audios, me escucho yo el retorno, escucho la música de fondo, es decir, lo mismo que está saliendo al aire. Mira, sí, que está todo perfecto, gente. Ustedes me ponen nerviosa. ¿Cómo están? Bienvenidos, ahora sí, feliz lunes. Hoy es 8 de septiembre y bueno, antes de darle el paso a mi invitado el día de hoy y además comentar una reciente publicación que hizo la líder nacional María Corina Machado, es importante recordarles a ustedes que si están en busca de una protección perfecta para ti y para tu familia acá en Estados Unidos, Ranian Seguros ofrece seguros para cada etapa de la vida, desde salud, seguros de vida, gastos finales, hasta Medicare y planes suplementarios. Todo lo que tú necesites lo puedes consultar con Ranian Seguros y muy seguramente los va a orientar muy bien. Además, lo mejor es que aquí vas a recibir precisamente una atención personalizada, con costos garantizados, justos y accesibles, adaptados a tus necesidades, porque eso es lo que más nos preocupa en este país, sobre todo el tema del bolsillo. Pero no por eso tenemos que dejar de lado nuestra seguridad. No eres solo un cliente porque eres parte de una familia que se preocupa además por tu bienestar. Entonces, si quieres la tranquilidad de estar bien protegido y además en manos expertas, Ranian Seguros es tu mejor elección. Ahí, como les digo siempre, están los datos en pantalla, tienen el número de teléfono, una atención personalizada, automáticamente les responden, está la página web, si es para ustedes más cómodo revisarlo a través de la web, están sus redes sociales y además está el código QR, que es aún más fácil. Mientras usted me está viendo, usted coloca la cámara de su teléfono celular allí y automáticamente escanea ese código QR y los lleva a toda la información que les ofrece Ranian Seguros. Allí la tienen, una atención especializada y garantizada para ustedes, porque la seguridad de tu familia no las puedes dejar en cualquier mano. Bueno, ahora sí, antes de darle la bienvenida a mi invitado, porque con él voy a conversar precisamente sobre esto que acaba de publicar la líder nacional María Corina Machado. Jairo, si me puedes ayudar, solamente esto posteó a las 11:03 de la mañana, hoy 8 de septiembre, coloca mi cama y una foto con un cojín que dice, todo va a estar bien. Yo le doy la bienvenida a Pedro Urruchurto, director de acciones, director de campaña del Comando con Venezuela, además, por supuesto, director de las relaciones internacionales de Mente Venezuela. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido. No sé si ya lo vamos a ver. Ahora sí. ¿Cómo estás? Un placer tenerte de nuevo con nosotros y poder conversar. Igual, querida Jessica, un gusto poder estar en contacto contigo nuevamente. Bueno, muchísimas gracias por atendernos la llamada. Tenemos rato que no conversábamos desde que lograste obtener la libertad y llegar acá a Estados Unidos, que pudimos conversar en persona. Pedro, por supuesto, este tuit que acaba de colocar la líder nacional María Corina Machado, todo va a estar bien. Yo sé que lo dice la frase completamente, creo que ni siquiera hay que saber leer entre líneas, pero que ella haya posteado esta foto, ¿cómo la interpretamos? Bueno, yo creo que tiene que ver con la confianza, ¿no? La confianza en un proceso, la confianza en un trabajo que no ha parado y sobre todo en la determinación de ser libres. Jessica, yo creo que va mucho por allí. Para nadie es un secreto que, por supuesto, han sido meses muy duros. Ella, por supuesto, casi un año en clandestinidad y todo el sufrimiento y el dolor que nos ha tocado atravesar, a su equipo, a tanta gente inocente. Pero al final de cuentas, nosotros estamos determinados a acompañar a un país que ya decidió ser libre, que lo decidió el 28 de julio del año pasado, que lo ha ratificado de muchas maneras y estamos en eso. Así que creo que al final esa imagen, si en algo resume, es la confianza en que estamos haciendo las cosas para que ocurran. Pero este fin de semana conocimos de una lamentable noticia, el secuestro, la desaparición forzada de 4 miembros de una familia, incluyendo a un niño de 2 años de edad.
Ustedes han, de hecho, fue publicado por la cuenta de Derechos Humanos de 20 Venezuela, y antes de entrar en materia política, militar, con todo lo que está ocurriendo, creo que hay que dar una pasada y tener prioridad sobre todo por el tema de las desapariciones forzadas que siguen ocurriendo en Venezuela. ¿Ustedes tienen información del paradero de esta familia? Mira, la realidad es que ha sido muy complejo porque al final es el mismo patrón de desaparición forzada que este régimen aplica, y que al final solo confirma lo que son, ¿no? Criminales. Esto es una práctica de terrorismo de Estado que ni en las peores dictaduras convencionales que hemos conocido en la historia se habían atrevido a hacer algo como esto. Así que es un régimen que está pues mostrando su cara más criminal. Obviamente muy preocupante esto, sobre todo por el precedente que crea y bueno, por supuesto buscando más información, pero es una cosa realmente dantesca que al final confirma su naturaleza. Es decir, yo creo que el régimen, al final, cada cosa que está haciendo, cada avance, cada paso en falso que está dando, no es otra cosa que una confirmación de lo que es y que evidentemente los expone aún más a la justicia que van a tener que enfrentar. No se ha podido comunicar con allegados de la familia Guillén, es decir, ¿cómo ocurre todo esto? Entiendo que es una llamada de uno de los integrantes de la familia, del hermano, le dice a la hermana que vaya, van y encima se llevan detenido a la niña, a su mamá. ¿Cómo ocurre todo esto? ¿Cómo se enteran ustedes de este secuestro? Bueno, obviamente son personas que estuvieron vinculadas al trabajo de la campaña allí y obviamente por eso nos llega la información. Por respeto a la familia no puedo dar más información que la que ellos hayan dado o hayan hecho pública, pero lo cierto es que los hemos estado apoyando en la denuncia de esta atrocidad porque tenía que saberse, punto, ¿no? Es una cosa que no tiene precedente en Venezuela. Es decir, hemos visto cosas dantescas, pero no, pero como esto, pues ya esto está cruzando unas rayas que claramente obligan a alzar la voz con mucha firmeza y estamos en contacto permanente con ellos, evidentemente viendo cómo les apoyamos. Hoy se cumple un año del exilio forzado al que se tuvo que someter el presidente electo Edmundo González Urrutia. Tuve oportunidad de leer parte de su artículo de opinión que se fue publicado por el diario El Mundo de España. De hecho, en tus redes sociales lo posteabas y también hacías la salvedad de que durante también ese año ustedes sufrieron las consecuencias, es decir, todo lo que ha ocurrido en Venezuela en pro de esta lucha, y todavía hay algunos que están dentro de Venezuela que critican quizás este tipo de movimientos que se están llevando a cabo en este momento, que nos está llevando precisamente a acercarnos un poco más hacia la libertad en Venezuela. ¿Cómo evaluar esto? Bueno, lo del año del exilio del presidente, pues, insisto, yo creo que cada cosa que ha venido haciendo el régimen ha ido sumando a su expediente. Yo recordaba lo de hoy porque lo de hace un año, porque hay que recordar que se usó el asedio a la embajada en la que éramos rehenes para presionar la salida del presidente. Es decir, se usó la embajada de un país para presionar a un tercer país y de esa manera forzarlo al destierro. Y eso es algo que demuestra la naturaleza criminal y lo que es capaz de hacer un régimen con tal de incluso humillar e ir contra la comunidad internacional, incluso el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela. Pero más allá de eso, eh, yo creo que si de algo sirvió el 28 de julio del 2024, Jessica, fue precisamente para que el régimen, dentro de este tablero de acciones que han venido ejecutando, se colocara de su lado más criminal, que ha sido su naturaleza siempre, solo que ya no tienen ni el apoyo popular, ni los recursos, ni siquiera el apoyo internacional. Y bueno, estamos viendo su faceta más criminal, que es su faceta más natural, por cierto, porque es lo que han venido haciendo. Y al final lo que estamos viendo, en los términos de lo que está ocurriendo en el Caribe, etcétera, obviamente sin especular, porque nosotros no tenemos conocimiento exacto del nivel, el alcance y el objetivo final de estas operaciones que están teniendo lugar, pero lo que sí confirman es que Estados Unidos ya asume que el régimen venezolano es una amenaza no solo para el hemisferio, sino ya una amenaza para el propio Estados Unidos internamente, para la sociedad americana, por sus actividades criminales. Está actuando, pues obviamente, en conjunto con otros actores, otros países, en particular algunos europeos que también están desplegados en el Caribe, y que al final, como he dicho yo, aunque nosotros no tenemos conocimiento exacto de qué tan lejos va a llegar esta operación, cuál es su alcance definitivo, lo que queda claro es que ellos tienen una decisión de seguridad nacional que tiene que ver con desmantelar grupos criminales. Nosotros hemos dicho que en Venezuela opera un grupo criminal, o una organización criminal que tiene secuestrado el poder y que hay que desmantelar.
y pues hay una, digamos, una confluencia de lo que es esa realidad y en nuestro caso entendiendo que la única forma de poder hacer valer el mandato del 28 de julio y avanzar en la transición es justamente el desmantelamiento de ese sistema y estamos en ello. Ahora, preparándonos, por supuesto, para lo que viene, coordinando los esfuerzos internos y obviamente preparando el plan que implica la estabilización de un país después de un régimen criminal una vez logremos el objetivo. ¿Qué decirle a esos venezolanos que, como todo ha ocurrido durante todo este año, todo este trayecto, siempre hay como un sector que supuestamente no forma parte del régimen, pero que insiste quizás en confundir a la población? Y de hecho, he planteado esta pregunta a muchos de los invitados, pero hacértela a ti creo que es diferente porque formas parte directa de este equipo, del más cercano de la líder nacional, María Corina Machado. Y hay miedo, porque incluso la propia gente lo escribe, miedo quizás de que esto realmente sea una invasión, el movimiento que está realizando Estados Unidos en este momento, que quizás se estén imaginando como ocurrieron en otras oportunidades, en otros países muchísimos años atrás, en las que probablemente civiles puedan quedar en fuego cruzado. Tú hablas de que hay que desmantelar precisamente a esta organización criminal que tiene secuestrado al país. Pero insiste mucha gente en que si Estados Unidos llega a entrar a Venezuela, están violando la soberanía, están atacando el territorio nacional. ¿Qué explicar, qué decirle a estas personas? A ver, creo que lo primero que lo que hay que insistir es que estas personas que plantean estas dudas y que confunden, al final yo creo que ya que han quedado expuestas. O sea, yo creo que ya aquí no hay lugar para puntos intermedios o puntos medios. Aquí o se está con la democracia y con la posibilidad de un país libre o se está con la estabilización de un régimen criminal, que es parte del problema que estamos al final intentando resolver, porque al final es lo que nos, insisto, es lo que nos aleja de la transición. Ahora bien, yo evito comparar nuestra situación y el contexto en el que estamos con otros contextos, porque además esto de un narcoestado pues también es una dinámica que en muchos sentidos es inédita. Y lo que queda claro es que aquí la verdadera y real amenaza para los venezolanos es la continuidad del régimen en el poder. Porque mientras el régimen continúa en el poder, hay más presos, hay más dolor en familias, hay más muertos, hay más torturados, hay más perseguidos, hay más desaparecidos. Entonces aquí hay un sentido de responsabilidad y urgencia, partiendo que además Venezuela está unida en torno a su anhelo de cambio. Esto es cada vez que nos dicen, no, es que la guerra civil, es que la posibilidad de que ocurra un conflicto, pero ¿de qué estamos hablando? Si el 90% del país quiere salir del régimen y más bien lo que quiere es avanzar hacia una transición y recuperar su territorio y su país. Entonces, el país está unificado en torno a esto y al final cualquiera de las acciones que el propio régimen ha tomado contra los venezolanos es la verdadera amenaza y por eso es que el régimen es responsable de lo que está pasando. Es decir, es el régimen el que nos ha llevado a este punto. Ahora bien, nosotros lo hemos dicho, hay un plan para garantizar el control, la estabilidad y la gobernabilidad del país desde el primer minuto en el que se concrete la transición, pero hay que concretarla y lamentablemente la permanencia del régimen en el poder va a significar prolongar el sufrimiento de mucha gente, por eso es que también está el sentido de urgencia. Yo a este punto ya yo no creo en gente que desde la supuesta buena fe intentan confundir, yo creo que aquí queda claro quién está hoy secuestrando el poder en Venezuela y cuál es la urgencia de derrotarlos, porque al final se trata de vidas humanas que son las que el régimen está poniendo en verdadero riesgo digamos, al permanecer en el poder. Eres director de las relaciones internacionales del Comando con Venezuela. Incluso tuviste oportunidad, luego de recuperar tu libertad, de tener unas palabras en la Organización de Naciones Unidas. ¿Qué decir a la posición de Naciones Unidas cuando estas 11 personas que iban en una narcolancha y Estados Unidos decide hundir a la narcolancha, criticar esta situación, poner en el tapete el tema de los derechos humanos? Incluso dijeron que la mejor manera de resolver el tema de las diferencias es que Estados Unidos converse con Venezuela. El mismo organismo que dice que en Venezuela se robaron las elecciones y que mostraron además las pruebas de que Nicolás Maduro perdió el 28 de julio. Bueno, a ver, lo primero, insisto, lo que respecta a la operación que está ejecutando Estados Unidos, corresponde a Estados Unidos. Nosotros no estamos detrás de ese esfuerzo militar y esa operación porque no la estamos coordinando nosotros y no es nuestra. Y a eso hay que recalcarlo.
yo por eso no puedo especular con respecto al alcance y la dimensión de lo que están haciendo. Ahora, también han salido ya algunos comentarios, algunos testimonios de familiares de estas personas, en fin, y evidentemente, bueno, se llegará a la información y a la investigación del caso y le tocará, por supuesto, a quien llevó a cabo esta operación explicarla en la manera como se dio. Ahora, no es menos cierto y son múltiples los reportes y los informes que existen sobre narcotráfico, sobre trata de personas, sobre diversos crímenes que ocurren en las fronteras de Venezuela y del cual el régimen es el principal promotor. Y eso hay que decirlo y al final, obviamente esto es una dinámica, insisto, en la que es el régimen la que nos ha llevado a este punto, a convertir a Venezuela en un narcoestado. Y eso es particularmente inédito porque al final es una estructura desde el poder que está usando los servicios del Estado al servicio del crimen, poniéndolos al servicio del crimen y facilitando el crimen. Y eso es tremendamente complejo. Ahora, yo creo que al final, y si uno revisa las reacciones internacionales alrededor del régimen, por eso es que ha sido tan difícil que el régimen tenga hoy apoyo internacional, porque es que ha sido tan visible, tan obvio lo que han hecho. La persecución, el terrorismo de Estado, los crímenes de lesa humanidad, ahora sus dinámicas cada vez más expuestas desde el punto de vista del crimen internacional organizado, que es que ya nadie puede salir en defensa del régimen y de ninguna de sus acciones, porque es que el propio régimen se ha vuelto tóxico. E incluso ya organizaciones que uno podía ver que antes guardaban silencio o incluso le daban el beneficio de la duda al régimen, ya hoy no son capaces de hacerlo porque es que no hay manera de defender un régimen como el que está enquistado en el poder en Venezuela. Entonces, al final, esto tiene que ver con un sentido de hacer lo que hay que hacer lo correcto. Y yo esperaría pues también que cuando se asuma el discurso de los derechos humanos, se asuma que hay 1.000 presos políticos en Venezuela que son secuestrados, que hay cerca de 100 rehenes internacionales secuestrados dentro del territorio y que al final la única manera de que todas estas personas sean liberadas es liberando a todo un país. Se ha referido Naciones Unidas a las recientes amenazas que ha recibido, por ejemplo, la líder nacional María Corina Machado, amenazas No, directas de Diosdado Cabello y de Nicolás Maduro. no, no lo han hecho. ¿Has podido conversar con María Corina Machado, Pedro, últimamente? Estas amenazas no son cualquier cosa que hace esta gente. De hecho, ella misma lo decía en un comunicado que publicaba, es la amenaza de un grupo criminal. Es decir, esto trasciende el escenario político al escenario de la criminalidad. Sí, bueno, con ella conversación permanente, en contacto permanente. Ella es una líder que no va a parar de trabajar, está permanentemente trabajando, coordinando con su equipo, nosotros desde luego también haciendo todo lo que tenemos que hacer. Y, y en efecto, es una amenaza que no es una amenaza cualquiera, no es la primera, pero tampoco, digamos, nunca habíamos visto quizás el tono en el que lo estamos viendo, pero insisto, no es la primera vez que se le amenaza. Pero como ha dicho ella, y lo hemos recalcado nosotros en otros espacios, al final, la amenaza contra ella es la amenaza a cualquier venezolano que sencillamente hoy decida oponerse al régimen. Es decir, no es distinto esa amenaza a quien hoy está perseguido, a quien ha sido torturado, a quien ha sido eh, maltratado, a quien está secuestrado por la tiranía, a quien ha sido asesinado por la tiranía. Entonces, al final, María Corina ha sido enfática en esto. Obviamente sí, la amenaza es contra ella, por quien es, pero también es la amenaza contra todo un país que sencillamente ha decidido enfrentar a este régimen. Por lo tanto, nadie está a salvo mientras este régimen esté en el poder, porque para este régimen todos somos terroristas hasta que se demuestre lo contrario. Y en ese estado general de sospecha que el régimen pretende siempre ponernos en la mira, pues claramente todos estamos bajo su amenaza. Esta amenaza ha sido contemplada por Estados Unidos. Han tenido oportunidad en diversas entrevistas que le han hecho a la líder nacional María Corina Machado. Ella insiste en mantener una comunicación constante, sobre todo con el secretario de Estado Marco Rubio. Es decir, ¿cómo se está evaluando esto? Las comunicaciones que se manejan que se manejan con el Departamento de Estado. Bueno, con la administración de los Estados Unidos hay comunicación permanente en múltiples niveles y evidentemente están al tanto de todas estas informaciones. Las manejan de primera mano, están conscientes de lo que pueden significar estas amenazas y evidentemente están las líneas rojas puestas, ¿no? Creo que está claro. Ahora, lo que sí te puedo decir, Jessica, nosotros no vamos a parar de trabajar. Ella no va a parar de trabajar. Ninguno de nosotros va a parar de hacer lo que está haciendo por la libertad de Venezuela. Y eso que tiene que quedar muy claro. Ahora más nosotros que escapamos de la embajada cuando decidimos hacerlo y como se dio todo, nuestra responsabilidad y labor afuera es luchar y lograr la libertad de Venezuela. Y a eso dedicamos todos nuestros días. Y que eso tiene que quedar muy claro. Nuestro compromiso es seguir luchando por la libertad de todo un país.
porque es que ninguno de nosotros, ni dentro ni fuera, es libre hasta que Venezuela sea libre, punto. Y ahí estamos, y vamos a seguir haciendo el trabajo. Ella en particular como la líder de este proceso, pero todo su equipo y todos los venezolanos vamos a seguir luchando como lo estamos haciendo, porque es que no hay otra opción sino liberar a Venezuela y hacer todo en nuestras manos, acelerar los tiempos de urgencia de los venezolanos, acelerar los tiempos de liderazgo internacional para que haya una solución para Venezuela y que Venezuela vuelva a ser libre. Y estamos en eso. Esta afirmación del presidente Donald Trump cuando fue consultado sobre si él tenía previsto atacar directamente en territorio venezolano a los cárteles del narcotráfico, y él dijo, bueno, ya verán, o por supuesto no reveló información, como tú dices y has dicho a lo largo de toda esta entrevista, no saben, ustedes no mantienen realmente información cuáles son los planes militares que tenga la administración Trump en territorio venezolano, pero lo uno con el tema de la amenaza de Diosdado Cabello, que fue muy directa contra María Corina al decir, ustedes creen que si a nosotros nos aprietan, nosotros no la vamos a apretar a ella. ¿Crees que realmente se atrevan? Porque él siempre ha dicho, ha vociferado que él sabe dónde se encuentra, que realmente lleguen a tener una acción directa en contra de María Corina Machado si el presidente Donald Trump decide atacar al cártel dentro del territorio venezolano. Nadie sabe lo que puede hacer el régimen, digamos, en detalle. Sabemos de lo que son capaces, pero qué están dispuestos a hacer en realidad y qué están planificando nadie lo sabe, como tampoco sabemos hasta dónde va a llegar Estados Unidos. Y creo que nosotros responsablemente como liderazgo de este proceso no podemos especular sobre acciones tanto de un lado como del otro o respuestas. Lo que sí queda claro es que hay líneas rojas y lo que queda claro es que en la proporción de la acción o de lo que decida hacer el régimen, pues evidentemente tendrá consecuencias y el régimen tendrá que tomar y sacar sus cuentas sobre qué hace y hasta dónde llega también. Insisto, nuestro rol como conducción política es garantizar el control efectivo, no solo de esta estrategia de coordinación interna y externa en función de la transición, sino de acelerar esos tiempos y que además garanticemos el control efectivo del país una vez eso ocurra. Y obviamente, como te lo decía en la parte anterior, en una pregunta anterior, hay una alineación en torno al objetivo. Nosotros sabemos y asumimos que hay un régimen que está secuestrando el poder en Venezuela, que hay que desmantelar, y Estados Unidos está desmantelando organizaciones criminales que están afectándolas directamente dentro de su país. Y ahí evidentemente pues hay una alineación en cuanto a una visión y un objetivo. Ahora, nuestro rol como liderazgo es estar listos para que en el momento que ocurra el desmantelamiento, porque estamos convencidos de que va a ocurrir, estar listos para gobernar rápidamente y dar respuestas a un país que hay que reconstruir además en tiempo récord y tomar medidas muy severas, muy rápidas, en función de garantizar la estabilidad y el control, pero además de atender a una población que está tremendamente afectada desde el punto de vista humanitario, económico y social. Ella fue clave en una de las últimas entrevistas al decir, estamos listos para tomar el control del territorio. Es decir, ni siquiera asumir el poder. Me llama la atención porque la frase, control del territorio, eso implica muchísimo, Pedro. ¿Cómo está precisamente entonces conversaciones con la Fuerza Armada Nacional? Por ejemplo, sabemos desde hace rato que con la líder nacional conversan desde muchísimos sectores, incluso dentro del régimen. No es secreto para nadie. Ella misma lo ha confirmado en varias entrevistas. Pero eso que ella dijo, estamos listos para tomar el control del territorio. También nombraba anteriormente de que tenían desplegados al tema de los comanditos, a los comanditos que tanto también le teme Diosdado Cabello y que cada tanto nombra en su programa de los miércoles. Bueno, obviamente aquí hay conversaciones de muchos niveles que no puedo revelar. Obviamente hay gente trabajando, hay muchas cabezas pensando en ese plan. Hay ya acciones y tareas concretas para dar respuesta a todo este proceso. Lo que te puedo decir es que esto todo se ha pensado, aquí no hay improvisación. Hay un plan. Evidentemente, si decimos el plan, no tiene sentido luego el efecto, digamos, de su implementación. No podemos dar detalles, pero lo que te quiero decir es que aquí no hay improvisación. Aquí hay una planificación, hay cabezas pensando esto, hay contactos claves, porque sí, tiene que ver con control del territorio, tiene que ver con gobernabilidad, tiene que ver con instituciones y tiene que ver con políticas de emergencia, de atención rápida. Ahora, nosotros, como te podrás imaginar, no podemos dar detalles. Lo que sí queda claro es que esto no es producto de la imaginación o producto de la casualidad.
Esto se ha trabajado por mucho tiempo, hay muchísimo avance y evidentemente estamos listos. Cuando María Corina dice que estamos listos es porque estamos listos. Pedro, en el artículo de opinión del presidente electo Edmundo González Urrutia, él decía que todas estas visitas a nivel internacional se habían preparado de manera estratégica y que todo, como tú lo estás diciendo, todo ha sido preparado de manera estratégica. Es decir, esto no es para nada improvisación, lo acabas de decir. Tú, como director de Relaciones Internacionales, la agenda que tiene Pedro Ruchurto para los próximos días. Nosotros estamos en contacto permanente con muchos actores, Jessica, dentro y fuera de los Estados Unidos, contacto permanente, comunicación directa, pensando apoyos. Obviamente lo que estamos viendo en la región no es producto tampoco de la casualidad. Hemos visto una región que se ha venido alineando en torno a esto que está ocurriendo. Hemos visto ya declaraciones de algunos gobiernos, asumiendo el cartel de los soles también como organizaciones terroristas. Hemos estado viendo también algunos parlamentos haciendo lo propio. Esto es un trabajo que no para, es un trabajo que implica hablar con mucha gente, articular, conversar y evidentemente de mucha discreción, de mucha responsabilidad. Estos no son momentos para farándula política, son momentos de mucha seriedad, de mucha coordinación y de muchas alianzas en función del presente, pero sobre todo del futuro de Venezuela. Y por eso estamos muy conscientes de nuestro rol en este momento y actuando con determinación, con firmeza, obviamente con la discreción y lo complejo del caso, pero entendiendo que tenemos una tarea que cumplir. Pedro, el mensaje del equipo de todos ustedes, a quienes te están viendo en este momento, a los venezolanos que incluso viendo todo lo que se ha avanzado, aún en este momento hay dudas de que realmente se pueda concretar la libertad. Bueno, yo creo que el mensaje es confianza. Esto es un proceso que es complejo, que es inédito. Es normal dudar, es normal a veces creer que no se puede lograr o que hay momentos naturales en los que decae el ánimo, pero, pero nosotros tenemos un compromiso y una responsabilidad y estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer. Esto no es un tema de fecha en el calendario y yo lamento mucho a la gente que espera que les demos una fecha en el calendario. Nadie puede dar la fecha en el calendario y quien la dé sencillamente es un charlatán. Nadie puede dar fecha en el calendario, no existe una fecha en el calendario. Lo que sí queda claro es que el rol del liderazgo y el de ella en particular junto a su equipo es acelerar los tiempos para que pase cuanto antes. Porque si pasa cuanto antes es mejor para Venezuela, tan simple como eso. Pero nadie puede determinar cuándo va a ocurrir esto. Pero va a ocurrir, va a ocurrir. Y estamos trabajando arduamente para que ocurra. Y estamos listos para que ocurra. Y para luego atender lo que hay que atender después que ocurra. Y por eso hay que pedir confianza. Eso no quiere decir lealtad ciega, pero sí confianza en que hay trabajo y que hay equipo. Nadie como María Corina, un líder de su estatura, aguanta un año de clandestinidad si pensase que esto no va a tener una resolución. Y nadie de los que estamos haciendo lo que estamos haciendo, además siempre pensando en nuestros compañeros secuestrados, presos políticos, nadie de nosotros estaríamos, digamos, con el apuro que tenemos si no fuera porque sabemos que podemos lograr cosas y porque a ellos también hay que liberarlos. Hay una urgencia acá. Entonces, nada, confianza, aquí estamos trabajando. Y hay cosas que se ven, hay cosas que no se ven, naturalmente, pero hay trabajo y está a la vista. Y creo que hay que seguir. Son momentos de mucha responsabilidad, no son momentos para jugar con las expectativas, son momentos de mucha seriedad, pero también son momentos de mucha determinación, Jessica, y ahí estamos. Pedro, un placer como siempre conversar contigo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias a ti por el espacio y seguimos en contacto. Cuídense mucho. Seguro que sí. Pedro Ruchurto, director de Relaciones Internacionales del Comando con Venezuela, muchísimas gracias. Ya lo escucharon, ojalá nos pudieran dar una fecha. No hay una fecha, quien lo diga será más bien un irresponsable porque esto es un proceso. ¿Que estamos más cerca? Sí, pero es un proceso y tampoco se puede aventurarse a que las cosas salgan mal. Por eso hay que ir con pie firme y seguro.